Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Buenos días jóvenes, bienvenidos a las clases de Nancho. El día de hoy jóvenes vamos a estudiar las características de los algoritmos. Y al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta clase pertenece al curso de algoritmia. Antes de comenzar jóvenes veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián el día de hoy desea saber qué es un algoritmo y Valentina quiere saber qué es la información y qué son los datos. Vamos a comenzar jóvenes con el siguiente concepto. ¿Qué es la algoritmia? Diremos que la algoritmia es la ciencia que mediante el cálculo aritmético y algebraico nos permite diseñar una secuencia de pasos lógicos que deben estar bien definidos, deben ser no ambiguos, deben estar ordenados y deben ser finitos. Y con estos pasos lógicos vamos a buscar la solución de un problema. A este conjunto de pasos lógicos es lo que se le conoce como algoritmo. Las características jóvenes de un algoritmo son las siguientes. Primero, diremos que todo algoritmo funciona en un tiempo secuencial. Esto significa paso a paso. En cada paso se ejecuta un número de órdenes en un tiempo determinado. Como segundo, diremos que todo algoritmo es finito. Existe una cantidad de datos definidas que se pueden leer y escribir en cada paso. Y como tercero, diremos que todo algoritmo lo podemos expresar de múltiples maneras. Vamos a utilizar el lenguaje natural, los diagramas de flujo de datos, los diagramas rectangulares, el pseudocódigo y los lenguajes de programación. Ahora veamos el concepto de lo que es la información y qué son los datos. Diremos que la información en un algoritmo es un conjunto de datos que están ordenados de tal manera que todos ellos juntos forman un mensaje. La información en un algoritmo puede ser de carácter variable o de carácter constante. La información variable es aquella que en el interior de un algoritmo perdura por un instante de tiempo muy corto. Y durante la ejecución o el funcionamiento del algoritmo, esta información variable se puede emplear en algunas operaciones. Aquí lo importante, jóvenes, es saber que una vez que el algoritmo finaliza y se ejecuta de nuevo, esta información ya no está en el algoritmo, por eso es variable. Esta información cambia. Veamos los siguientes ejemplos. El número telefónico. Observen jóvenes que si ustedes analizan los números telefónicos de todos sus compañeros, seguramente se darán cuenta que cada persona tiene un número telefónico diferente. Por tal motivo, el número telefónico es información
variable, porque cambia de persona en persona. Veamos el ejemplo de la edad. Observen que la edad le pertenece a cada persona. Es posible que dos personas tengan la misma edad, pero aún así, esa edad es información variable, porque le pertenece al individuo. Y como las personas cambian, también cambia la edad. Ahora observen la altura de una persona. Es posible, nuevamente como en la edad, que existan dos o más personas con la misma altura. Pero como la altura es una característica de la persona, esto también es información variable. Ahora diremos, jóvenes, que la información constante en el interior de un algoritmo es aquella que permanece invariable todo el tiempo y que durante la ejecución del algoritmo también puede ser empleada en varias operaciones. Lo importante acá, jóvenes, es saber que una vez que el algoritmo finaliza y se ejecuta de nuevo, esta información constante aún permanece igual en el interior del algoritmo. Veamos los siguientes ejemplos. Si yo en el interior de un algoritmo defino este número telefónico, como el que ustedes ven en el tablero, y este número telefónico no pertenece a ninguna persona, sino que, por ejemplo, pertenece a una entidad, es posible que este número telefónico se convierta en ese algoritmo en información constante. Siempre va a estar de igual manera en el interior del algoritmo, independientemente de que el algoritmo finalice y se ejecute muchas veces. Acá tenemos el ejemplo del número pi. Recuerden que el número pi es un número irracional que acá en un algoritmo puede funcionar como información constante. Es posible que también el número 22 y el nombre Camilo sea información constante. Lo importante es que toda esta información permanezca igual todas las veces que el algoritmo se ejecute. Ahora, jóvenes, veremos qué es un dato. Ya sabemos que la información está compuesta por cadenas de datos. Los datos es un símbolo o una secuencia de símbolos con algún significado. Los datos en un algoritmo pueden ser de tipo numérico, de tipo carácter, pueden ser alfanuméricos o también pueden ser lógicos. Diremos, jóvenes, que los datos por sí solos no tienen ningún sentido. Se necesita la interpretación del usuario para que estos datos se conviertan en información. Un dato numérico, por ejemplo, puede ser el número 22. Un carácter puede ser, por ejemplo, la letra N, o la T, o la E, o la A. Esos son los caracteres. Un dato alfanumérico es aquel que está compuesto de números y a la vez de caracteres. Puede ser, por ejemplo, algo así: el B20 o el ZW500. Estos son los ejemplos de datos alfanuméricos.
y los lógicos pueden ser verdadero, falso. Acá debajo donde estoy señalando en el tablero les dejo algunos ejemplos para que ustedes los lean de los tipos de datos numéricos que pueden existir, datos numéricos enteros, así como los fraccionarios, datos tipo carácter, alfanuméricos y lógicos. Ahora veamos, jóvenes, que en el interior de un algoritmo existen las llamadas expresiones matemáticas. Diremos que una expresión matemática es una secuencia de datos que pertenecen al lenguaje formal. El lenguaje formal, jóvenes, es el lenguaje que empleamos las personas para comunicarnos y que admiten una interpretación en alguna área de las ciencias. Hay muchas áreas que pertenecen a las ciencias. Algunas de ellas son el área de la física, la matemática, la biología o la química. En la algoritmia, jóvenes, existen las siguientes expresiones matemáticas. Podemos tener expresiones de tipo aritmético, expresiones de carácter lógico y expresiones booleanas. Veamos lo siguiente. Observen muy bien acá en el tablero, en la parte izquierda, donde estoy señalando, tenemos esta tabla. Dice expresiones aritméticas. Aquí lo importante, jóvenes, es ver lo siguiente. Observen que en la parte izquierda aparece el operador. Los símbolos que aparecen acá ya están convertidos en el lenguaje algorítmico. Entonces tenemos, por ejemplo, la potencia. Este símbolo es la potencia, o podemos utilizar este símbolo. Acá tenemos el símbolo de la multiplicación, que es este asterisco, el símbolo de la división, que es este slash, y el símbolo del módulo, que es este símbolo de porcentaje. Debajo tenemos el símbolo de la suma y finalmente el símbolo de la resta. Esta tabla, jóvenes, es muy importante porque nos indica el orden en que el algoritmo emplea cada uno de estos operadores. Quiere decir que si yo tengo una expresión matemática de tipo aritmético, donde yo tenga diferentes operadores, el algoritmo debe tener una prioridad. Observen que la prioridad mayor la tiene la potenciación. Luego, en esta prioridad siguen las operaciones de la multiplicación, la división y el módulo. Por último está la suma y la resta. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si yo hago un algoritmo y en ese algoritmo hay diferentes expresiones matemáticas con todos estos operadores, las primeras operaciones que se hacen son de la potenciación. Luego de hacer la potencia, el algoritmo hace las multiplicaciones, divisiones y módulos. Y por último, hacemos las sumas y las restas. Veamos el siguiente ejemplo acá en la parte izquierda del tablero. Observen, jóvenes. Dice así el ejemplo. Si la variable x es igual a 10 y la variable z es igual a 20, vamos a evaluar la siguiente expresión matemática. La expresión dice así: z multiplicado el número 2 dividido el número 4 más la variable x potencia 2.
¿Cuál de todas estas operaciones será la que haga primero el algoritmo? Obsérvenlo acá. Ya sabemos que de acuerdo a esta tabla, la mayor prioridad la tiene la potencia. Quiere decir, jóvenes, que el algoritmo, la primera operación que hace es esta, la potencia. X potencia 2. Por acá, jóvenes, comienza el algoritmo. Entonces el algoritmo lo que hace es que toma el valor de la variable 10, lo reemplaza en X y lo eleva al cuadrado. En este caso tenemos que 10 por 10 nos da 100. Luego de hacer la potencia, el algoritmo sigue esta prioridad y él sabe que las siguientes operaciones son la multiplicación y la división. Véanlo acá, jóvenes. Entonces tenemos la variable z multiplicado el número 2 dividido por este número. El algoritmo coge el valor de la variable, lo reemplaza en donde está z. Acá tenemos 20 multiplicado 2 dividido este valor. Como la multiplicación y la división están en el mismo nivel de la jerarquía, no importa cuál de las dos se hace primero. Ustedes, si desean, pueden primero dividir y luego multiplicar. Eso mismo, jóvenes, hace el algoritmo. Él escoge. Si él quiere, primero multiplica, luego divide, o si él lo prefiere, primero divide y luego multiplica. En este caso, él hace primero la multiplicación, 20 por 2, 40, y luego hacemos la división, obteniendo un valor de 10. Por último, jóvenes, tenemos que las operaciones de menor prioridad son la suma y la resta. En este caso, hacemos la suma. Tenemos que z por 2 dividido 4 nos dio 10 y que x potencia 2 nos da 100. 10 más 100 igual 110. Este es el valor resultado de la expresión aritmética en lenguaje algorítmico. Ahora veamos, jóvenes, acá en la mitad del tablero, lo que es una expresión de carácter lógico. Los operadores lógicos son los siguientes. Observen muy bien el dibujo de cada operador. Tenemos el operador lógico igual, el operador lógico diferente de, el operador lógico menor o igual que, el operador lógico mayor o igual que, el operador lógico mayor que y el menor que. Con estos operadores, jóvenes, ustedes pueden tener una expresión matemática que se conoce como una desigualdad. Veamos el siguiente ejemplo. Observen acá en la parte inferior, en la mitad del tablero. En este caso, una expresión matemática de tipo lógico solo puede tener dos posibles resultados. O puede ser verdadera o puede ser falsa. El ejemplo dice así, nos dice que si la variable x es igual a 10 y la variable z es igual a 20, nos piden evaluar la siguiente expresión matemática lógica. La expresión dice así, jóvenes: x más 10 mayor que z menos 5. El algoritmo, en una expresión matemática lógica, lo que hace es coger
los valores de ambas variables y los reemplaza en la expresión matemática. Y luego el algoritmo lo que hace es que evalúa el valor de verdad de esta expresión. Nos damos cuenta que si x vale 10, más 10 me da 20, y si z es 20 y le quito 5, me da 15. Significa que 20 sí es mayor que 15. Por tal motivo, el valor de verdad de toda esta desigualdad es verdadero. Y esta es la solución del algoritmo. Por último, jóvenes, en la parte derecha del tablero, ustedes pueden ver lo que son las expresiones matemáticas booleanas. Seguramente ustedes vieron estos temas en algún curso de lógica matemática. Si no es así, jóvenes, yo los invito a que visiten este canal y donde están las listas, busquen la lista del curso de lógica matemática. Allí ustedes pueden ver, jóvenes, diferentes videos relacionados con las expresiones matemáticas booleanas y las tablas de verdad. Acá tenemos los siguientes operadores. Tenemos el operador de la negación, que se conoce como NOT, el operador de la AND, la ilógica, y el operador OR, también llamado la O lógica. Observen la prioridad. La prioridad nos dice que un algoritmo que tenga expresiones matemáticas booleanas, lo primero que hace es la negación. Luego resuelve las ilógicas y por último la O lógica. El computador también toma en cuenta las tablas de verdad. Obsérvenlas acá. En este caso nos dicen que la expresión es la siguiente. Dicen que la variable x es igual a 10 y que la variable z es igual a 20. Nos piden evaluar la siguiente expresión booleana: x menor de 5 y z mayor que 8. El computador, mediante su algoritmo, lo único que nos puede decir es si el valor de verdad de la expresión booleana es verdadero o falso. Veamos, jóvenes. Si reemplazamos los valores, nos damos cuenta que x, que es 10, no es menor que 5. Significa que el valor de verdad de esta desigualdad, 10 menor que 5, es falso. Luego nos damos cuenta que en esta segunda desigualdad tenemos que z es mayor que 8. Claro, 20 es mayor que 8 y significa que el valor de verdad de esta desigualdad es verdadero. Ahora nos vamos para el operador y, el ilógico. Y tenemos que ir a buscar en esta columna. Observen que esta columna son los valores de verdad de todas las posibles combinaciones en la ilógica. Ahora ustedes deben ir a buscar la combinación falso y verdadero. Obsérvenla por acá. Aquí la estoy señalando. A es falso, x menor que 5, B es verdadero, z mayor que 8. Entonces esta tabla de verdad nos dice que si yo estoy utilizando este conector lógico y, el resultado de toda la expresión matemática booleana será falso.
Esta es la solución, jóvenes, del algoritmo. Ahora, jóvenes, veamos el concepto de lo que son los códigos fuentes en el interior de un algoritmo. Diremos que el código fuente en un algoritmo es un conjunto de líneas de datos que están copiadas en algún lenguaje de programación que entiende tanto el computador como el ingeniero programador. Acá, jóvenes, nos daremos cuenta que estas líneas de datos que hacen parte del código fuente de un algoritmo pueden estar elaboradas en diferentes tipos de lenguajes. Existen los siguientes lenguajes. Existen los lenguajes de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, jóvenes, también conocidos como los de primera generación, son aquellos lenguajes que son más legibles por parte del computador que por parte de los seres humanos. Si un ser humano ve un algoritmo, ve el código fuente de un algoritmo en un lenguaje de bajo nivel, lo que uno observa es simplemente un conjunto de símbolos, posiblemente con un orden establecido, pero no hay posibilidades de interpretarlos. Ese es el caso, por ejemplo, jóvenes, del lenguaje binario, que ustedes ya saben que son cadenas de ceros y unos, también conocido como el lenguaje de la máquina y también el lenguaje ensamblador. Los lenguajes de medio nivel son aquellos lenguajes utilizados en los algoritmos que son legibles tanto para los seres humanos como para los computadores. Estos lenguajes de medio nivel generalmente se emplean para el diseño del sistema operativo de los computadores, como es el caso de los lenguajes C y el lenguaje C++. En estos dos lenguajes está diseñado el sistema operativo Windows. Por último, tenemos los lenguajes de alto nivel, que son unos lenguajes más cercanos al lenguaje formal en el que nos comunicamos los seres humanos, y se alejan mucho del lenguaje de las máquinas. Estos lenguajes de alto nivel son empleados para el diseño de las aplicaciones, lo que se conoce como el software del computador, y son independientes del tipo de máquina utilizada. Algunos de estos lenguajes, jóvenes, los más conocidos, son los que ustedes pueden leer acá en el tablero, como el CNumber, el Python o Python y el lenguaje Java. Ahora veamos, jóvenes, cuáles son las características del código fuente. Ya sabemos que ese código fuente está compuesto de unas líneas de datos, donde todos esos datos pueden ser de tipo carácter, numérico, alfanumérico o lógico. Entonces, veamos cómo tiene que ser esos códigos que hacen parte de esas líneas de datos del código fuente. Primero, diremos que cada código en ese código fuente del algoritmo debe ser único e irrepetible. No pueden existir dos códigos que sean totalmente idénticos y que almacenen diferentes tipos de datos. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer, jóvenes, que en un algoritmo tenemos el siguiente código. El código se llama name10, N-A-M-E
ME10. Aquí tenemos, por ejemplo, un código de tipo alfanumérico, que tiene números y que tiene caracteres. Y observen lo siguiente, jóvenes. En algún momento, en este código, el algoritmo almacena el nombre Hernán. Y posteriormente, el algoritmo utiliza el mismo código y resulta que ahora almacena el número 2586. Observen que esto es lo que llamamos un código incorrecto. No podemos tener el mismo código almacenando dos tipos de datos diferentes. Observen que en este caso donde estoy señalando, esto es un dato carácter, que puede ser una palabra, en este caso el nombre de una persona. Y no podemos utilizar el mismo código para almacenar un dato numérico. Cuando esto pasa, sencillamente el algoritmo lo que hace es que elimina la primera información almacenada y la cambia por la segunda. En el caso en que ustedes en un algoritmo necesiten ambas informaciones, una de las dos se perderá. Por eso dice la característica que el código no debe repetirse. En este caso, si yo necesito conservar la palabra Hernán y también el número de 2586, yo sencillamente lo que debo hacer es cambiar uno de los dos códigos. Por ejemplo, a este le puedo dejar el name 10 y a este le puedo colocar name 11. Esa sería, jóvenes, una solución. Como segunda característica, jóvenes, diremos que cada código almacena un solo valor en un tiempo determinado. En caso de que el valor cambie, el computador asigna a ese código el nuevo valor. Veamos el siguiente ejemplo que ustedes ven en el tablero. Supongamos, jóvenes, que en un algoritmo se le pregunta a cualquier persona, a una persona llamada A, cuál es su edad. Esta persona efectivamente nos dice que la edad de él son 22 años. Esos 22 años la persona los digita utilizando el teclado del computador y el algoritmo lo que hace es que coge el número 22 y lo almacena en el interior de este código. Este código también es de tipo alfanumérico y se conoce como el Age 100 AGE100. Este es el código alfanumérico para almacenar la edad. Vamos a pensar, jóvenes, por un momento que ese algoritmo finaliza, deja de funcionar, pasan algunas horas y una nueva persona ejecuta de nuevo el algoritmo. Recordemos que anteriormente se había digitado la edad de 22. Pero como ahora llega una nueva persona, la persona B, y a esa persona también se le pide la edad, resulta que la persona digita el número 45 mediante el teclado del computador. Ese mismo algoritmo que anteriormente había almacenado el número 22, ahora coge el número 45 y lo almacena en el interior de la misma variable. ¿Y qué pasa con el número 22? Ese número 22, jóvenes, desaparece. ¿Por qué? Porque esta característica nos dice que cada código almacena un solo valor en un determinado tiempo. En el caso de que ustedes
en ese algoritmo necesiten almacenar tanto el número 22 como el nuevo número 45, es necesario hacer un vector. Un vector de datos nos permite almacenar diferentes edades, independientemente de la cantidad de personas que digiten la edad en el interior del algoritmo. En estas clases de algoritmia, más adelante, jóvenes, los voy a invitar a que vean el video donde yo les voy a explicar cómo podemos diseñar un vector para almacenar las edades de muchas personas. Como tercera característica, jóvenes, dice así que cada código no puede almacenar datos de diferente tipo. Recordemos que los tipos de datos en un algoritmo pueden ser de carácter numérico, caracteres alfanuméricos y lógicos. Esta característica lo que nos dice es que si yo tengo un código en el interior del algoritmo, solamente puedo almacenar en él un solo tipo de dato. Veamos el siguiente ejemplo. Obsérvenlo acá, jóvenes, en el tablero. Aquí tenemos, por ejemplo, el código llamado FON8. PHONE8. Esto, por ejemplo, jóvenes, es un código también alfanumérico. Y resulta que hemos almacenado en este código este número de celular. Observen, jóvenes, que este número está formado por tipos de datos numéricos. En este caso, todos estos números son números enteros. Supongamos que en el algoritmo luego queremos almacenar la palabra Cartagena, el nombre de la ciudad. Si el algoritmo cogiera esta palabra y la almacena en el mismo código FON8, se comete una equivocación. Una cosa es un dato numérico como el teléfono y una cosa diferente es un dato carácter como el nombre de una ciudad. Como son dos datos diferentes almacenados en el mismo código, el algoritmo nos saca un mensaje donde nos va a indicar que hay una equivocación en ese código fuente. Inmediatamente ustedes, jóvenes, deben corregir esta situación. No podemos tener datos diferentes en los mismos códigos. Una forma de solucionar esto, jóvenes, sería cambiar el nombre del código. Colocarle al del número telefónico FON8 y al de la ciudad FON9. En ese caso vamos a tener dos códigos totalmente diferentes, almacenando cada uno un tipo de dato diferente. La cuarta característica, jóvenes, dice que cada código debe tener un nombre acorde con los datos que va a almacenar. Esto es algo muy importante. Al momento de diseñar los códigos, jóvenes, es importante saber qué tipo de información es la que vamos a almacenar en ellos. Esta característica lo que nos dice es que si, por ejemplo, yo voy a almacenar el nombre de una persona, ese código debe tener alguna relación con la palabra nombre. Miren este caso, name10. Observen que este código llamado name10 tiene una relación con la información que va a contener, que en este caso son nombres de personas. Vean, por ejemplo, este código, el código age100. Observen que este código tiene mucha similitud con los datos que va a almacenar.
en este caso la edad de ciertas personas. Y por último, observen el código FON8. Observen que este código tiene mucha similitud con los teléfonos. En este código vamos a almacenar los números de celular de diferentes personas. Como una quinta característica tenemos la siguiente. Dice que a cada código se le asigna una única dirección de memoria en el computador, lo cual permite que sea encontrada fácilmente. Más adelante, jóvenes, en la clase del día de hoy nos daremos cuenta que todas las operaciones matemáticas que haga el algoritmo, esas operaciones las debemos almacenar en la memoria del computador. Pero muchas veces esa información nueva la vamos a necesitar nuevamente. Por eso es importante conocer en qué dirección de memoria queda almacenada esta información. Ahora, jóvenes, veamos cuáles son los componentes de un algoritmo. Observen muy bien el dibujo que está en el tablero. En la parte izquierda del tablero ustedes pueden observar al usuario. El usuario es aquella persona que utiliza o que manipula el algoritmo en su computadora. El usuario es el que hace uso del algoritmo para que el algoritmo, mediante una serie de operaciones matemáticas, le dé al usuario una solución. Entonces, diremos, jóvenes, que todo algoritmo tiene una unidad de entrada, tiene una unidad de procesamiento, que la estoy señalando acá en la parte media del tablero, y tiene, jóvenes, una unidad de salida. Para que un algoritmo, jóvenes, pueda funcionar, necesita cierta información. Esa información se la da el usuario. El algoritmo lo que hace básicamente es que con la información que nos da el usuario del algoritmo, él, en su parte del procesamiento, ejecuta una serie de expresiones lógicas y matemáticas. Básicamente, el algoritmo lo que hace son una serie de operaciones matemáticas y como resultado da una solución. Esa solución el algoritmo la envía a lo que conocemos como la unidad de salida, y esa información de salida se le da al usuario. O sea que cuando manejamos un algoritmo, el usuario tiene que dar la información necesaria para que el algoritmo funcione, y ese mismo usuario al final es el que recibe la solución de todas estas expresiones matemáticas. Veamos entonces, jóvenes, cómo funciona este algoritmo. El usuario, que es la persona que manipula el algoritmo, mediante esta unidad de entrada, al algoritmo le da cierta información, ciertos datos, que son necesarios para que el algoritmo pueda funcionar. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Que esa información que el usuario le da al algoritmo debe ser enviada a la memoria del computador. Veamos un ejemplo. Supongamos que el usuario en el teclado del computador digita su edad, 22 años. Ese número 22 se va por toda esta flecha que estoy acá señalando y llega a la memoria del computador. El computador lo que hace es que coge el número 22, que son la edad del usuario, y almacena en un espacio de memoria el número 22. El algoritmo lo que hace en su parte del procesamiento es que va y le pide
a la memoria del computador que por favor le dé esa información. Entonces, en el procesamiento del algoritmo existe esta partecita que es la encargada de todo el manejo interno del algoritmo. El control se encarga de pedirle a la memoria del computador que le facilite ese número 22. Ese número 22 sale por acá, por esta flecha que estoy señalando, hasta lo que llamamos la unidad lógica y aritmética. Acá en esta parte es donde vamos a tener todas las expresiones, ya sean las aritméticas, las expresiones lógicas y las expresiones booleanas. En este caso el algoritmo va a coger ese número 22 y vamos simplemente a pensar que a la edad del usuario le vamos a sumar el número 20. Entonces, en esta unidad lógica aritmética llega el número 22 procedente de la memoria del computador por acá, y en esta expresión aritmética el algoritmo coge el número 22, le suma el número 20 y obtenemos una solución, el número 42. Ese número 42 sale por toda esta flecha que estoy indicando en el tablero y llega nuevamente a la memoria del computador. Entonces observen, jóvenes, que cuando funciona un algoritmo existe una comunicación constante con la memoria del computador. Allí debemos almacenar los datos que nos da el usuario, así como también los datos que generan las expresiones aritméticas, lógicas o booleanas. O sea, siguiendo con el ejemplo, ahora en la memoria tenemos el número 42. Ahora el algoritmo lo que hace es que nuevamente, mediante esta unidad de control, le pide a la memoria del computador que le preste ese número 42 porque requiere llevarlo hasta la unidad de salida. Entonces el número 42 sale por acá hasta la unidad de salida. Y finalmente ese número 42 se le da al usuario, ya sea por medios digitales mediante la pantalla del computador o por un medio impreso utilizando una impresora. Esto, jóvenes, es el funcionamiento básico de un algoritmo. Entonces, en esta clase y en las clases siguientes, ustedes van a aprender a diseñar un algoritmo. Y siempre que ustedes elaboren un algoritmo, deben definir la entrada, el procesamiento y la salida. Ahora, jóvenes, veamos cuáles son los pasos para elaborar un algoritmo. El primer paso para elaborar un algoritmo es el siguiente. Dice que para poder iniciar el diseño de un algoritmo debemos de partir de una necesidad que se requiera solucionar. En este paso, jóvenes, es importante definir claramente cuál es la necesidad con el fin de poder inferir acerca de la posible solución o múltiples soluciones que nos puede dar el algoritmo. Enseguida, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo con estas secuencias de pasos ustedes pueden elaborar un algoritmo. Como segundo paso es importante hacer lo siguiente. Dice así: una vez reconocida la necesidad, debemos investigar, analizar y clasificar toda la información que pueda ser recolectada
para la elaboración del algoritmo. Aquí, jóvenes, es importante saber que cuando ustedes hagan la investigación, esta información puede estar en múltiples formatos. Alguna de esa información puede estar en forma de dibujos, de gráficos, de tablas, fórmulas matemáticas, puede estar también en un formato de un documento impreso, un audio o un video. Esa información que ustedes recolectan para la elaboración del algoritmo debe ser analizada y luego clasificada para poder saber qué parte de la información hace parte de la entrada de los datos, el procesamiento o la salida de datos del algoritmo. Acuérdense acá, jóvenes, lo que vimos anteriormente. Recuerden que todo algoritmo tiene esas partes: la unidad de entrada, el procesamiento y la salida. Entonces, cuando yo hago esa investigación y recolecto toda la información para la elaboración del algoritmo, yo la debo clasificar. ¿Qué información de la que tengo hace parte del procesamiento? ¿Qué información de la que tengo hace parte de la salida? ¿Y qué información de la que recolecto hace parte de la entrada de datos? En este segundo paso de cómo elaborar el algoritmo, también se debe definir el formato de salida de la información. Acá debemos de ser muy claros si esa información va a ser impresa o digital. Como tercer paso para la elaboración de un algoritmo, podemos decir que iniciamos el diseño del algoritmo haciendo una serie de dibujos, y esos dibujos básicamente lo que nos dan es una idea preliminar de cómo va a ser el funcionamiento interno del algoritmo. Aquí vamos a utilizar los llamados diagramas de flujo de datos que fueron desarrollados por el ingeniero de software norteamericano, el señor Larry Constantin. Acá, jóvenes, les dejo una imagen de este ingeniero para que lo conozcan, y él fue la persona encargada de diseñar los diagramas de flujo de datos. Actualmente estos diagramas son muy empleados por todos los ingenieros en el mundo para la elaboración de diferentes algoritmos. También en este tercer paso vamos a utilizar los llamados diagramas rectangulares o los famosos diagramas Nasse-Neiderman. Estos diagramas rectangulares fueron desarrollados por los ingenieros informáticos norteamericanos, el señor Isaac Nasse. Véanlo acá, jóvenes, en el tablero de la clase. Y acá a la derecha ustedes pueden observar una imagen del ingeniero informático norteamericano, el señor Ben Neiderman. Estas dos personas fueron las encargadas de diseñar los llamados diagramas rectangulares. En estas clases de algoritmia, más adelante, jóvenes, están todos ustedes cordialmente invitados a que conozcan ambos diagramas. Comenzaremos con el estudio del diagrama de flujo de datos del señor Larry Constantin, y luego tendremos una clase, jóvenes, con el estudio de los diagramas rectangulares de los señores Nasse y del señor Neiderman. Como un cuarto paso, jóvenes, para la elaboración de un algoritmo, diremos que vamos a comenzar con la codificación. La codificación del algoritmo la vamos a hacer utilizando algún lenguaje de programación que puede ser de medio o de alto nivel. Como quinto paso, jóvenes, una vez que ya el algoritmo ha sido codificado, ahora lo que debemos hacer es que este algoritmo se debe compilar. La compilación consiste en un proceso en el que
el código del algoritmo se convierte a un lenguaje de bajo nivel, como lo es el lenguaje binario o el lenguaje ensamblador, que ya sabemos que son lenguajes más leíbles por los computadores que por los seres humanos. En el proceso de la compilación también se pueden detectar algunos errores de sintaxis, cosas mal copiadas, y estos errores se deben de corregir antes de la ejecución del algoritmo. Como sexto paso, en el proceso de la elaboración de un algoritmo, diremos que está la ejecución de un algoritmo. La ejecución tiene que ver con la puesta en funcionamiento del algoritmo a fin de que él por sí solito pueda obtener la solución o soluciones a la necesidad planteada. Y por último, jóvenes, debemos tener en cuenta el paso número 7, que tiene que ver con el diseño del manual de usuario del algoritmo. Esta es la documentación del algoritmo. Este manual, jóvenes, lo debemos elaborar con el fin de poder entender el funcionamiento y la codificación interna del algoritmo. En este manual es importante decir, por ejemplo, cuál es el nombre del algoritmo, cuáles son los nombres de sus desarrolladores, cuál es el tipo de información que maneja el algoritmo, qué información es variable, qué información es constante, así como también qué tipo de datos emplea. Datos, caracteres, numéricos, alfanuméricos o lógicos. Y algo muy importante, definir el formato de salida de la solución del algoritmo, que puede ser en el formato impreso o formato digital. Ahora lo que haremos, jóvenes, es un ejemplo en la clase del día de hoy para que ustedes vean de qué manera se puede elaborar un algoritmo siguiendo toda esta secuencia de pasos lógicos. Ahora, jóvenes, continuamos con el ejemplo de un algoritmo. Recuerden que para yo elaborar un algoritmo debo tener una necesidad puntual que requiera ser solucionada. En este caso, la necesidad que tenemos es la siguiente. Nos piden elaborar un algoritmo que nos permita calcular el valor del área, el valor del perímetro y el valor del semiperímetro de cualquier triángulo, rectángulo, isósceles o escaleno, teniendo en cuenta únicamente el valor numérico de la longitud de sus lados. Seguramente ustedes, jóvenes, al ver esta necesidad, surgen muchas preguntas. Primero que todo, ¿qué es el área? ¿Qué es el perímetro? ¿Qué es un semiperímetro? ¿Cómo también saber, jóvenes, qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿O qué es un triángulo escaleno? Por eso, en el segundo paso del proceso de la elaboración del algoritmo, debemos hacer esa investigación a fin de buscar toda aquella información que sea necesaria para la elaboración del algoritmo. Recordemos también acá, jóvenes, que en este segundo paso, que tiene que ver con la investigación, alguna información va a estar en formato digital, puede estar impresa, puede estar en un formato de audio, en un formato de video, pueden ser dibujos, pueden ser gráficos o pueden ser tablas. Recuerden, jóvenes, que en este segundo paso, donde hacemos la investigación, luego de recolectar toda la información, debemos analizar esa información y luego la tenemos que clasificar. Obsérvenlo acá en el tablero. Diremos que en el segundo paso de la investigación, empleando el recurso del Internet, se buscan las fórmulas matemáticas y los conceptos matemáticos
que nos permitan obtener la solución deseada mediante el algoritmo. Entonces, lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero es el resultado de esta investigación. Acá en la parte izquierda ustedes pueden ver en el tablero una imagen de lo que es el triángulo rectángulo. Recordemos que este triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene en su interior un ángulo de 90 grados. Y acá tenemos el lado más largo llamado A. Recordemos que esta es la hipotenusa. Y estos son sus catetos, el cateto C y el cateto B. Acá debajo tenemos la siguiente ecuación para poder calcular el área. De esta forma yo sé que el área de un triángulo rectángulo es la longitud del lado B, este cateto, multiplicada la longitud del lado C, todo dividido por 2. La investigación también nos dice que en los triángulos isósceles, observen acá, jóvenes, en el tablero, en la parte media donde estoy señalando, que este triángulo isósceles se caracteriza porque tiene una base de longitud B y tiene dos lados con la misma longitud A. Por ejemplo, en esta imagen ustedes también pueden ver, jóvenes, lo que llamamos la altura H de un triángulo isósceles. Y acá tenemos, por ejemplo, la ecuación matemática para calcular el valor de la altura. Entonces, acá en la parte derecha tenemos las ecuaciones matemáticas para calcular lo que nos piden. Tenemos el valor del área, acá tenemos la ecuación matemática para un triángulo isósceles, la ecuación del perímetro y el semiperímetro. Por último, jóvenes, acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden ver el resultado de la investigación que tiene que ver con el triángulo escaleno. Sabemos que un triángulo escaleno es aquel que tiene todos los lados de diferente longitud, A, B y C. En este caso hemos averiguado la siguiente ecuación para poder calcular el valor del área, obsérvenlo acá, donde la S significa el semiperímetro. Y este semiperímetro es la suma de todos los lados A más B más C dividido el valor de 2. Acá debajo en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver los conceptos matemáticos. Esto también es súper importante como segundo paso en la elaboración de un algoritmo que tiene que ver con la investigación. ¿Qué es el área? Diremos que el área, jóvenes, es la medida de la extensión de la superficie ocupada por cualquier objeto. Ahora, ¿qué es el perímetro? Diremos que es la medida de la longitud del contorno de cualquier objeto. Y por último, el semiperímetro diremos que es la mitad de la medida de la longitud del contorno de cualquier objeto. Ya tenemos claro cuál es el objeto de análisis y ya sabemos que puede ser rectángulo, isósceles o escaleno. Continuando, jóvenes, con el ejemplo del algoritmo, acá estamos nuevamente en el segundo paso. Recuerden que el segundo paso tiene que ver con la investigación, el análisis y la clasificación de la información. Vamos a comenzar a clasificar la información previamente consultada. Ya tenemos algunos dibujos y tenemos también algunas fórmulas matemáticas y algunos conceptos. Entonces, para yo poder clasificar la información, tengo que tener muy claro que todo algoritmo está compuesto de una unidad de entrada, un procesamiento y una unidad de salida.
Aquí recordemos, jóvenes, que lo que llamamos la entrada de los datos del algoritmo es la información que nos debe dar el usuario para que el algoritmo pueda funcionar y calcular lo deseado. En este caso, el algoritmo del ejemplo debe poder calcular por sí solo el área, el perímetro y el semiperímetro de cualquier triángulo. Significa que el algoritmo, para poder hacer esas operaciones, necesita cierta información, que es la información que nos va a dar el usuario. Recordemos también, jóvenes, que en el procesamiento es el componente lógico y aritmético del algoritmo. Recordemos que en el procesamiento es donde están todas las fórmulas matemáticas en lenguaje algorítmico. Recuerden, jóvenes, que estas fórmulas matemáticas pueden ser expresiones de carácter aritmético, pueden ser expresiones lógicas o expresiones booleanas. Y finalmente, jóvenes, hay que recordar que en la salida de los datos es donde está la información solución a la necesidad planteada. En este caso, en la salida tiene que estar ¿qué? Los valores que debemos calcular: el valor del área, el valor del perímetro y el valor del semiperímetro. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar analizando la información que tiene que ver con el triángulo rectángulo que ustedes ven acá en el tablero en la parte derecha. Observen nuevamente esta figura, la que estoy señalando, y observen muy bien la ecuación del área. Recuerden que cuando yo elaboro un algoritmo debemos tener ciertos códigos, y que esos códigos, jóvenes, son los que almacenan la información. En este caso yo voy a diseñar los siguientes códigos, y teniendo en cuenta todas las características de los códigos, ustedes recordarán que una de ellas dice que los códigos se deben diseñar teniendo muy clara la información que van a almacenar. Como en este caso tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los lados A, B y C, yo voy a tener, por ejemplo, los siguientes códigos. El código AR. El A hace referencia al lado A de este triángulo y la R hace referencia al nombre del triángulo, que en este caso es el triángulo rectángulo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a diseñar este código, y en el manual del usuario voy a colocar su significado. Entonces diremos que el código AR almacena el valor numérico del lado A del triángulo rectángulo. Observen acá a la derecha la imagen. O sea que la longitud A de cualquier triángulo rectángulo, ese valor numérico lo vamos a almacenar en el código AR. Luego voy a diseñar el código BR. Este código, jóvenes, por ejemplo, me va a permitir almacenar el valor numérico del lado B del triángulo rectángulo, o sea, este cateto que estoy acá señalando en el tablero. Y por último vamos a utilizar el código CR. Diremos que en este código vamos a almacenar el valor numérico del lado C de este triángulo rectángulo. Observen, jóvenes, que en estos códigos AR, BR y CR vamos a poder almacenar cualquier valor que tengan los lados de este triángulo rectángulo. Y claro, cada vez que se ejecute el algoritmo es posible que estos valores cambien, porque cambian las dimensiones, cambia el tamaño del triángulo rectángulo.
Por eso es que diseñamos estos códigos. Acá tenemos que tener también, jóvenes, muy claro lo siguiente. Observen que para que el algoritmo pueda hacer uso de estas ecuaciones que ustedes ven en el tablero y que hacen parte del procesamiento, nos estamos dando cuenta que yo, por ejemplo, para calcular el área, necesito conocer los valores de los lados del triángulo rectángulo. ¿Qué significa entonces eso, jóvenes? Que el valor de estos lados tiene que ser una información que nos debe dar el usuario del algoritmo. Y por tal motivo, esta información del valor de los lados debe hacer parte de la unidad de entrada del algoritmo. Luego, en el procesamiento, recordemos que en el procesamiento del algoritmo, jóvenes, tenemos todo el componente lógico aritmético. Aquí es donde vamos a tener todas las expresiones matemáticas en lenguaje algorítmico. Estas ecuaciones, jóvenes, algorítmicas se deben diseñar teniendo en cuenta los códigos que acabamos de diseñar: el código AR, el código BR y el código CR. También para la salida del algoritmo debemos diseñar unos códigos que son los que van a almacenar la solución del algoritmo. En este caso, como salida del algoritmo, yo diseñé el código ATR. ¿Qué significa ATR? ATR, jóvenes, es un código que almacena el valor numérico del área del triángulo rectángulo. Y observen acá la ecuación. Observen que la ecuación, jóvenes, está en el interior del procesamiento del algoritmo. Acá tenemos que ATR es igual al código AR multiplicado, observen el símbolo de multiplicación algorítmico, que es un asterisco, el código BR. Y toda esta multiplicación, jóvenes, debe ir dividido por el número 2. Luego, en la salida, tenemos, por ejemplo, el código PTR. Es un código que va a almacenar el valor numérico del perímetro del triángulo rectángulo. Observen acá, jóvenes, la ecuación. Tenemos que el código PTR va a ser igual al código AR más el código BR más el código CR. Por último, nos damos cuenta que para el semiperímetro hemos diseñado este código, el SPTR, el cual se va a encargar de almacenar el valor numérico del semiperímetro del triángulo rectángulo. Acá tenemos, jóvenes, su ecuación. Diremos que SPTR es PTR sobre 2. Finalmente, jóvenes, cuando lleguemos a la etapa de la codificación, lo que haremos allí es, por ejemplo, convertir este símbolo de división en el símbolo de la división algorítmica. Recuerden que el símbolo de la división es el slash. Ahora continuamos con el triángulo isósceles. Observen muy bien acá, jóvenes, en el tablero. Acá tenemos la entrada, el procesamiento y la salida. Aquí, jóvenes, debemos recordar que esta información es la que nos da el usuario que maneja el algoritmo. Observen que para yo poder calcular en el interior del algoritmo el área, el perímetro y el semiperímetro, necesitamos los valores numéricos del lado AI y del lado BI. Entonces acá, jóvenes, vamos a diseñar el código AI. A, porque vamos a almacenar el valor numérico de la longitud del lado A, y la I tiene que ver con la palabra isósceles. Diremos que el código AI, jóvenes, almacena el valor numérico del lado A
del triángulo isósceles, y que el código BI almacena el valor numérico del lado B del triángulo isósceles. Observen acá, jóvenes, que si ustedes conocen la longitud de estos dos lados, ya ustedes van a poder hacer uso de todas estas expresiones aritméticas. Acá tenemos, por ejemplo, que ATI, que es el código que almacena el valor numérico del área del triángulo isósceles, va a ser igual a toda esta ecuación. El código BI multiplicado, paréntesis, el código AI, obsérvenlo acá, potencia 2, miren, comparen, acá está el lenguaje algorítmico, acá está el lenguaje aritmético, entonces aquí tenemos código AI, porque es donde tenemos el lado A, potencia 2, miren, potencia 2, menos el código BI. Recuerden que BI almacena el valor numérico del lado B, obsérvenlo acá, BI, potencia 2, dividido 4, cerramos paréntesis, potencia 0.5. Observen que toda esta parte de la ecuación corresponde a la raíz cuadrada de todo este término que estoy acá señalando en este cuadro. Finalmente tenemos el símbolo de la división y el número constante 2. Luego, más adelante, cuando lleguemos a la etapa de la codificación, este símbolo de la división lo vamos a convertir en el slash. Acá debajo, jóvenes, tenemos la ecuación matemática para calcular el perímetro llamado PTI. Acá tenemos que el código PTI almacena el valor numérico del perímetro del triángulo isósceles. ¿Cómo lo vamos a calcular? Así, diremos que es igual a 2 veces el código AI, que ya sabemos que almacena el valor numérico del lado A, más el código BI, que almacena el valor numérico del lado B. Por último tenemos esta ecuación matemática que dice que el código SPTI, que almacena el valor numérico del semiperímetro del triángulo isósceles, va a ser igual a PTI, que es el código que almacena el valor del perímetro del triángulo isósceles, sobre 2. Ahora, para finalizar, jóvenes, el algoritmo, vamos a coger la tercera figura, el triángulo escaleno. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De la información que investigamos, la vamos a clasificar en entrada, procesamiento y salida. Y acá nuevamente nos damos cuenta que para poder calcular los valores del área, el perímetro y el semiperímetro, se necesita conocer el valor de A, B y C. Entonces, para el valor A, vamos a diseñar el código AE. Diremos que el código AE almacena el valor numérico del lado A del triángulo escaleno. El código BE almacena el valor numérico del lado B del triángulo escaleno, y que el código CE almacena el valor numérico del lado C del triángulo escaleno. Con esta información, que es dada por el usuario, el algoritmo en su etapa del procesamiento va a poder hacer estas operaciones matemáticas. Pero recordemos nuevamente que así como tenemos estos códigos en la entrada, tenemos también que tener códigos en la salida. Entonces vamos a utilizar para la salida los siguientes códigos. Diremos que el código ATE almacena el valor numérico del área del triángulo escaleno, que el código PTE almacena el valor numérico del perímetro del triángulo escaleno, y que el código SPTE almacena el valor numérico del semiperímetro del triángulo escaleno. Como yo ya tengo claro cuáles son los códigos a la entrada y a la salida, ya con estos códigos podemos formar estas expresiones matemáticas.
Entonces diremos que en el procesamiento el algoritmo va a utilizar las siguientes ecuaciones. La primera es que PTE va a ser igual al código AE, que almacena el valor del lado A, más el código BE, que almacena el valor del lado B, más CE, que es el código que almacena el valor numérico del lado C. Luego de calcular PTE, vamos a calcular SPTE. Recordemos que SPTE, jóvenes, es el semiperímetro del triángulo escaleno, y esto será igual al perímetro sobre 2. Y por último nos damos cuenta de esta ecuación, y esta ecuación nos va a permitir calcular el área. Observen esta ecuación de acá. Esta es la ecuación que hemos consultado y acá la hemos convertido en lenguaje algorítmico. Entonces tenemos que ATE es igual paréntesis a el código SPTE, que es el semiperímetro, multiplicado paréntesis SPTE menos AE, que es el valor numérico del lado A, multiplicado el código SPTE menos BE. Ya sabemos que el código BE almacena el valor del lado B, multiplicado nuevamente el código SPTE menos CE. Ya sabemos que CE, jóvenes, almacena el valor numérico del lado C, y todo esto que ustedes ven acá, jóvenes, va a estar elevado a la 1 medio o 0.5. De esta forma es que en la algoritmia debemos colocar las raíces cuadradas en forma de potencia. Ahora llegamos, jóvenes, al tercer paso del proceso de la elaboración del algoritmo. Este tercer paso tiene que ver con el diseño del algoritmo. Es un diseño preliminar en el que mediante una serie de dibujos vamos a entender cuál va a ser el funcionamiento interno del algoritmo. Recuerden que acá, jóvenes, vamos a emplear los llamados diagramas de flujo de datos desarrollados por el ingeniero Larry Constantin, y también vamos a utilizar los diagramas rectangulares diseñados por los ingenieros informáticos, el señor Nessi y el señor Neiderman. Acá ustedes, jóvenes, en el tablero tienen una imagen de ambos diagramas. Acá en la parte izquierda del tablero ustedes pueden ver un ejemplo de cómo es el diagrama de flujo de datos y cuáles son los símbolos que utiliza. Y acá en la parte derecha del tablero ustedes, jóvenes, pueden ver una imagen del diagrama rectangular. En la siguiente clase, jóvenes, de este curso de algoritmia vamos a entender qué son los diagramas de flujo de datos y cómo podemos diseñar el diagrama de cualquier algoritmo. En esa clase vamos a continuar con el ejemplo del día de hoy, y al ejemplo le vamos a desarrollar su propio diagrama de flujo de datos. Acá, jóvenes, le hago a todos la invitación para que asistan a la siguiente clase del curso de algoritmia, que tiene que ver con el diagrama de flujo de datos, conocido con sus siglas DFD. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. A ustedes, jóvenes, los invito a que vean este video todas las veces que sea necesario para que tengan claro cuáles son las más importantes características de un algoritmo. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.